Muy bien, mis queridos hermanos, continuando el tema de Génesis, en el video anterior me quedé en el versículo 14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estamos aquí, aún no ha terminado el día cuarto y Elohim está estableciendo las lumbreras. Recalco, aquí no está creando nada. Desde el versículo 1, donde se nota la palabra bará, es cuando crea. Desde ahí no hay ni una creación más que producir de lo que se ha creado y ordenar y nombrar, ¿no? Acá, por ejemplo, la palabra haya en hebreo es hayá y está dando la orden de que se establezca las lumbreras. Ahora, muy bien. Corté el video anterior porque había un tema importantísimo aquí con la palabra estaciones. Decíamos que podríamos entender nosotros como estaciones, como las estaciones, como lo son otoño, primavera, verano o invierno, pero no es así. La palabra en hebreo es moed y en plural es moadim, que quiere decir tiempos señalados, tiempos establecidos o una cita que se da. Pusimos como ejemplo la entrevista que tiene un empleador con el que está postulando a un trabajo, que cuando se le da la cita para esa entrevista tan importante, él incluso, luego de haberse preparado su vestimenta, sus documentos, llega incluso antes del tiempo porque es algo que él está requiriendo, ¿no? De igual modo, tenemos que entender que cuando escuchamos o vemos la palabra moed o moadín, son tiempos señalados que el Creador da para su pueblo. Y cuando hablamos de moed o moadín, tenemos que ir a el libro de Levítico, ¿no? El libro de Levítico, donde se ha transliterado esta palabra de moed o moadín como fiestas solemnes. Así se ha traducido, fiestas solemnes, y lo podemos ver, por ejemplo, en Levítico 23, ¿no? Vamos a darle una lectura acá. Dice así: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Vamos a analizar esta parte. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, hay algunos hermanos que dicen: esto fue para Israel del desierto, esto fue para los judíos, esto fue abrogado, incluso dicen algunos, esto ya no es importante o no tiene ningún interés porque estamos en la gracia, ¿no? Y muchas cosas así. Pero déjenme decir mi punto de vista y la de muchos hermanos y la que está respaldada con las escrituras para darles este aporte. Leamos bien y entendamos, ¿no? Porque como dijo el Mesías, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, entonces escudriñenla. Acá dice que habló el Eterno a Moisés y le dijo: habla
a los hijos de Israel y diles. Hasta acá voy a detenerme. ¿Quién es Israel? ¿Qué es lo que piensa o pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra Israel? ¿No? Algunos dicen, el pueblo de Israel ya no es el pueblo elegido del Creador. Algunos dicen, Israel niega al Mesías, por eso que no es el pueblo elegido del Creador. Ahora ya no es Israel elegido, sino la iglesia, dice. Somos nosotros, dice. Somos nosotros los cristianos. Somos nosotros los adventistas. Somos nosotros los católicos. Somos nosotros los pentecostales. Somos nosotros los bautistas, la verdadera iglesia. Eso es lo que dicen, pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura no habla de adventistas, no habla de pentecostales, no habla de evangélicos, no habla de ninguna denominación. Las Santas Escrituras siempre han hablado de Israel y siempre van a hablar de Israel. El pacto fue para Israel y el pacto sigue siendo para Israel. Quieran o no, las Escrituras lo dicen así. Pero entonces, hermanos, ¿qué es que Israel, a pesar que niega al Mesías, sigue siendo salvo? ¿Es lo que estás diciendo, hermanos? Lo que pasa es que tienen una mala definición de lo que es la palabra Israel. Israel, una de sus definiciones es el que camina con el Creador, ¿no? Es el que persevera con el Creador. Es el pueblo elegido, ¿no? Es el remanente y es el que se le llama la iglesia. Entonces, cuando nosotros escuchamos Israel, yo no estoy hablando del país Israel que está en Medio Oriente, que hace unos años se ha ganado nuevamente o se ha establecido como una nación. No estoy hablando de ese Israel, ¿no? Si bien es cierto, en ese lugar hay muchos que creen en el Mesías y hay mucho remanente, no estoy hablando de un grupo político. No estoy hablando de un territorio. ¿Por qué? Porque estamos en dispersión. Eso es bíblico. Bíblicamente, nadie puede decir que es de una nacionalidad. Hablando bíblicamente. Hablando bíblicamente, estamos en dispersión. Vendrá nuestra nacionalidad cuando el Mesías vuelva, ¿no? Y se lleve a ese remanente, ¿no? Mientras tanto, el pueblo de Israel sigue en dispersión. El pueblo de Israel es el que mantiene y persevera en la emuná, que es la palabra que se ha transliterado como fe, ¿no? Es lo que siguen los mandamientos, y como estamos en dispersión y como se nos ha quitado nuestra identidad, pues seguimos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces no estamos sujetos a ninguna denominación. Eso es lo que muchos de mis hermanos no entienden. Cuando se habla de iglesia, que viene del griego eclesia y viene del hebreo kahal, que significa, en resumen, congregación, estamos hablando de un grupo de personas que están en todo el mundo buscando su regreso hacia el Creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, Israel siempre ha sido el remanente que busca al Creador, al Eterno, tratando en sus limitaciones en seguir sus mandamientos y en caminar con Él. Ese es Israel, siempre ha sido ese, y lo es ahora y lo seguirá siendo. Cuando Noé halló gracia, era parte del remanente, ¿no? Cuando estaba Caín y Abel, Abel representaba el remanente de Israel. Cuando en el desierto pecaron con el becerro de oro, hubo un grupo remanente y un grupo que no lo era. Entonces debemos entender esto. Cuando dice acá, habla a los hijos de Israel, está hablando a ese remanente.
Ustedes dirán, pero está hablando en el desierto. Claro que sí. Ese grupo en el desierto era el remanente, que en el camino siguió limándose asperezas. Simplemente ese reflejo de las denominaciones, por ejemplo, y de la iglesia que hablaba el Mesías, y lo dijo incluso en parábolas. Deja crecer la cizaña junto al trigo. Llegará el día en que venga el enviado y separe a los corderos de los cabritos. ¿Ven qué fácil es? Entonces, mi queridísimo hermano, estés en la denominación que estés, el Eterno te ha hecho el llamado. Simplemente quiere que sigas aprendiendo y sigas volviendo hacia Él. Y eso es lo que es arrepentimiento. En hebreo, teshuvah, que más que sentir dolor, culpa, remordimiento, y más aún que ser un cambio de mente, metanoia, metanoeo en griego, en hebreo es shub, que es volver. Cuando tú cambias, cuando inicia el dolor y ves como Belsasar, que él se le dijo, fuiste pesado y se te halló falto, cuando te quebrantas y dices, no, tengo que hacer el cambio de mente porque voy mal, y cuando encuentras en las Sagradas Escrituras que estás volviendo, que debes seguir volviendo, pues estás haciendo arrepentimiento, estás haciendo teshuvah. Y cuando permaneces firme en la emuná, ¿no? Cuando permaneces firme en sus mandamientos y sigues depurando todo lo que el sistema te ha inculcado, tu vida anterior e incluso la denominación en la que estás te ha inculcado y vas rectificando con las Sagradas Escrituras, pues estás siendo parte de los sadik, de los justos. Porque ¿quiénes son los justos? Lo dice las Sagradas Escrituras, porque no son los justos los oidores, sino los hacedores, ¿no? ¿Y por qué debe ser buscar ser justo? Porque son los justos los que alcanzarán la vida eterna. Son los justos los que van de manos del Elohim, del Creador, ¿no? Entonces, entendamos esto que es muy importante. Israel fue, es y será siempre con quien pactó el Eterno. No pactó con gentiles. Para los que dicen nosotros somos gentiles y esto es para nosotros y esto es para Israel y para los judíos. No, no señores. Las Sagradas Escrituras lo dicen muy bien claro. El pacto siempre fue para Israel y siempre será para Israel, como el pueblo remanente que sigue los mandamientos y siguen haciendo teshuvah y siguen manteniéndose en emuná y tienen la fe. Por eso que dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos y la fe del Mesías. ¿Qué es la fe del Mesías? ¿No? No es solamente creer, queridos hermanos, porque lo dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es solamente creer, sino lo que significa fe, lo que significa emuná es perseverar, ser constante, estar en verdad, en honradez, en integridad. Y eso va a ser un reflejo de que has hecho teshuvah, de que has hecho arrepentimiento. Para los que estén pensando de que la salvación es por obra, porque cuando uno habla de estas cosas, algunos que no están entendiendo bien dicen, ya, el hermano está o el hermano enseña que la salvación es por obras. Nunca dije eso. La salvación es por gracia. Siempre es por gracia. Y esto está también en la enseñanza del tabernáculo, que le estamos dando recién una entradita pequeñita, ¿no? Es amplio. Estamos en el versículo 2 del capítulo 23 de Levítico, ¿no? Y todo esto he hablado simplemente para fortalecer
el tema de Israel, ¿no? Israel, vuelvo y repito, es el remanente, el que ha hecho Teshuvá, el que se mantiene en Emuná, el que ha escuchado el llamado, el que busca al Creador y con el pueblo que fue hecho el pacto, y el que busca siempre ser guiado por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Y a estos se les dice, habla a los hijos de Israel y diles, ahora continuamos, las fiestas solemnes de Adonai. Las fiestas solemnes. Si usted va al Strong, le pica ahí y acá dice los Moadim. ¿Ves que vemos? Estamos viendo Levítico 23, pero ¿por qué lo vimos? Porque realmente el tema es Génesis, ¿no? El capítulo 1, estoy en el versículo 14, hablando de las estaciones que es los Moadim. Es muy interesante. Si bien es cierto, las Sagradas Escrituras descansan sobre la columna vertebral que es la Torá, la ley, el Pentateuco, como usted lo conozca, de ahí descansa todo. El Génesis es el núcleo de esa columna. En el Génesis usted va a encontrar todo, si lo ve con detalle. Vemos que una sola palabra nos llevó al capítulo 23 de Levítico, que es las fiestas solemnes, que es los Moadim. Dice, continuamos con el versículo 2, habla a los hijos de Israel, es usted hijo de Israel, y diles, las fiestas solemnes, los Moadim, los tiempos señalados, los tiempos establecidos, las cuales vas a proclamarlas como santas convocaciones. Serán estas, dice. ¿Y cuáles son? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habites. En donde sea que estés, hermano, porque estamos en dispersión. No necesitas estar en Jerusalén o en el templo, porque ya no hay templo tampoco. No, no necesitamos ningún lugar para compartir con el Creador ese tiempo que Él mismo nos ha dado. Tú quieres un encuentro con el Creador, con el Eterno, tú lo estás buscando. Cada día que tú vas a tu denominación, vas y te arrodillas y gritas y lloras y dices, Señor, quiero estar en tu presencia, pues muy bien. Déjame decirte que el Eterno estableció desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, aquí en el versículo 14, estableció un tiempo para que tú compartas con Él. Y ese tiempo es el séptimo día que está diciendo acá. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el hermano Julio? No. Lo dice Levítico 23:3. 6 días se trabajará, más el séptimo te está diciendo. El séptimo día será de reposo. Y harás santa convocación. Y ningún trabajo haréis. El día de reposo es de Adonai, en donde quiera que estés. Maravilloso. Tú quieres un encuentro con Él, pues el Eterno te lo dio desde el principio. ¿No lo sabías? Pues ahora te lo digo y te invito a que tú mismo lo leas. Él te dio ese día apartado, ese día santo, para que tú con toda propiedad y con el aval y la fortaleza de sus propias sagradas escrituras digas, Señor, tú estableciste ese día desde el principio, pues aquí estoy, presente. Día especial para que yo pueda leer las Sagradas Escrituras y tener un mayor entendimiento. Día especial para alabarte y para que mis frutos de labio pueda llegar hasta donde estés. Día especial para que se pueda cumplir mi mayor deseo, porque sé que estás abierto a ese día porque tú lo estableciste. Séptimo día. Y será en donde sea que estés. No estás cerca a una denominación para congregar con tus hermanos. No hay ningún problema. En donde tú estés. Estás con tu familia nada más, estás con un amigo nada más, estás solo, no importa. Juan estaba en la isla de Patmos desolado y
apartado de todo, no por su propia voluntad, y estaba en la presencia del Creador. No tengas miedo de abrir tu escritura y leerla y sentir que el Creador está contigo en ese día. Hazlo, verás que es maravilloso. Ahora, continuando, en el capítulo 4 vamos a leer, esta es la primera santa convocación, pero luego hay más santas convocaciones. Estas son las fiestas solemnes, nuevamente los Moadín, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. A Adonai, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ya. Estamos hasta el versículo 14. ¿Por qué he leído de largo? Entendido, porque quiero explicar un poco acá. Sí, voy a hacer una explicación. Muy bien. Las santas convocaciones o Moadín o fiestas solemnes, aparte del mencionado ya séptimo día que es el Shabbat, por cierto no es sábado, ya, para algunos digan es sabatista, yo he escuchado, es sabatista, que sábado es de Saturno, dice. Y algunos hablan así por desmerecer este día. Yo quisiera que si alguna vez estaba el Mesías en su tiempo le hayan dicho de esa forma, ¿no? Qué tremenda irreverencia para hablar de las Sagradas Escrituras, de algo que no entienden, porque mm, hay que ser falto de entendimiento para hablar de esa forma. Primero que nada, tienen razón en parte cuando dicen que sábado es Saturno, porque es así. Los días de la semana que nosotros conocemos son establecidas por dioses, por la cultura greco-romana, y cada uno hace referencia a un dios, ¿no? Lunes, ¿no? Por ejemplo, lunes haciendo referencia a la luna, martes a Mercurio, miércoles, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol Invictus. Muy bien. Y sí tienen razón cuando dicen Saturno, por eso que yo no le digo sábado. Algunos hermanos, eh, para ser mejor entendidos, dicen feliz día sábado. Muchos de mis hermanos adventistas dicen feliz sábado. A mí no me gusta decirlo feliz sábado para no caer en esto, porque aprovechan esto para decir, ah, están festejando al dios Saturno. No, señores. El hecho de que el día sábado, que lo conocemos así, coincida con el séptimo día, ¿no? No quiere decir que estemos festejando al dios Saturno. Estamos eh, haciendo, obedeciendo, guardar el Shabbat, el séptimo día. Y Shabbat significa completo en hebreo. Quiere decir que ha sido completado. Ese tiempo ha sido completado. Por eso es estar en comunión, estar en shalom, ¿no? Estar completo, estar completo en todos los sentidos. Y esto hace referencia eh,
al Génesis, el día sexto, donde dice, y el Creador completó toda su creación y reposó el séptimo día. El Eterno no se cansa, no es hombre. Lo que quiere decir es que Él, cuando dice reposó, quiere decir que estuvo en comunión en todo lo que hizo, completó todo, ¿no? Y cuando nosotros guardamos ese día, quiere decir que estamos en integridad y que como nosotros somos, como dice las Escrituras, imiten a Elohim como hijos amados, se nos deja esa enseñanza para poder nosotros hacerla y estar también en comunión. Ese día tenemos que olvidarnos de todo este mundo y eh, de sus afanes para entrar en un reposo espiritual con el Creador, conectar con Él porque Él es la fuente de nuestro descanso, ¿no? Y no solamente eso, ya que Él lo santificó en el Génesis, santificó ese día, esto va a ir hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque reposo quiere decir algo completado y algo en la cual ya no va a haber el dolor, ya no va a haber la ira, el odio, el enojo, la muerte y etcétera que trajo consigo el pecado. Eso quiere decir que el Shabbat, el reposo, refleja, refleja en sí eh, lo que se nos ha prometido, la eternidad. Refleja el descanso, ¿no? Y esa plenitud que tendremos cuando vuelve el Mesías y seamos parte ya de la eternidad. Eso es lo que significa el Shabbat. Tiene mucho significado y no es simplemente un capricho de descanso. Cualquiera que no entienda estos significados profundos, pues lo va a ver de esa forma. E incluso caer, lamentablemente, en tratar de desvirtuar la palabra, ¿no? Ahora, volvamos al versículo 4. Las santas convocaciones, ya, iba a hablar sobre las santas convocaciones en sí que hacían los judíos o las tribus de Israel por instrucción del Eterno, y todo tenía un significado. Primero que nada, déjenme decirle que son 3 fiestas solemnes, propiamente, no son más que 3. Y estas santas convocaciones están divididos en 3 grupos y que eran de peregrinación. ¿Qué quiere decir? Que tenían que ir hasta Jerusalén para celebrarlas, ¿no? Tenían que ir hasta allá. Algunos estaban más cerca, otros más lejos, pero tenían que llegar allá a Jerusalén, que era el lugar donde se había establecido por el Eterno. Los meses, dicen, los días en el calendario hebreo no es como son los del calendario actual que nosotros tenemos, donde el cambio de día es a partir de las 12 de la noche, ¿correcto? En cambio, bíblicamente el calendario hebreo es de tarde a tarde. Por eso que en el Génesis también nos da esa enseñanza que dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, ¿se dan cuenta? A la caída del sol en la tarde ya es otro día. Eso quiere decir más o menos a las 6 de la tarde, aproximadamente, cuando cae el sol, ya estamos en el cambio de día. Eso es importante saber sobre el calendario hebreo. Muy bien. ¿Qué, qué cosa definía el cambio de mes? Pues la luna nueva. Cuando la luna tiene está como una uñita, cuando visualizaban la luna que estaba así, estaba indicando que era el inicio de un nuevo mes. De esa forma se establecía los días en el calendario hebreo, ¿no? Por eso es que no es igual el calendario grecorromano que nosotros tenemos, gregoriano que se le llama, con el calendario hebreo, ¿ya? El primer mes, el día 10, se iniciaba la primera santa convocación, que era el Pesaj o la Pascua. El día 10 tenían que separar un cordero
y tenían que ese cordero pasar a ser examinado. No tenía que tener de repente alguna enfermedad, sarna, garrapatas, etcétera. No tenía que estar quebrado, o sea, tenía que ser perfecto. Y el día 14, luego que se ha separado, ¿no? El día 14 se sacrificaba el animal. El 14. 14 en la tarde. Se sacrificaba el animal y a las 3 de la tarde se mataba el cordero. Y en la tarde se comía. Y en esa tarde entraba, ya era 15, recuerdan que ya en la tarde entra un nuevo día, pues el 15, ese era sí fiesta, ese era la fiesta de los panes sin levadura. El primer día era Santa Convocación, día de reposo, no se hacía nada, ¿no? Entonces, terminando ya el 14, empalmando el 15 en la tarde, se cenaba ese corderito con sus panes, sin levadura y con hierbas amargas. Esa era la Santa Convocación, ¿no? Y entonces, esa fiesta de panes sin levadura continuaba durante 7 días. El primer día y el séptimo día era día de reposo, o sea, era un Shabbat también, ¿no? La palabra Shabbat, vuelvo y recalco, no quiere decir sábado. El hecho que el séptimo día coincida con el sábado ¿no? Es una coincidencia, pero el séptimo día es Shabbat y cada reposo es Shabbat. Eso quiere decir que bíblicamente hay muchos Shabbats, no solamente una vez a la semana, ¿no? Por ejemplo, este día 15 del primer mes era un Shabbat y el séptimo día era otro Shabbat. Iniciaba con un Shabbat y terminaba con otro Shabbat, los panes sin levadura. ¿Correcto? Dentro de ese Shabbat, del primer Shabbat, que estamos hablando de los panes sin levadura, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Se establece la fiesta, no, disculpe, no es fiesta, la Santa Convocación de las primicias. ¿Cuál era acá el procedimiento? Se cogía una gavilla, o sea, un atado, ¿no? Del trigo, ¿no? Trigo de la cebada, se cogía un atado y se llevaba al templo y se ofrecía, ¿no? Se hacía un procedimiento de ofrenda elevada, ofrenda mecida, que hacían los sacerdotes, ¿no? Que era para dar gracias por la cosecha. Entonces tenemos uno, el Pesaj, que es la Pascua, Hamaxot, que es panes sin levadura, lo estoy diciendo en hebreo, y Omer Reshit, que es primicias. Tenemos tres Moadim, santas convocaciones. Y de las tres, una es fiesta. Sí, la del centro. Fiesta es la de panes sin levadura. Muy bien, esa es el primer grupo de santas convocaciones de peregrinación. Correcto. Estoy hablando de fiestas solemnes en base al versículo 14 de Génesis. Me estoy pasando al tema de fiestas solemnes o santas convocaciones porque amerita conversar sobre santas convocaciones, porque lo amerita, porque así lo permite el pasaje de Génesis. Muy bien. Ahora, después que se entrega de las primicias, la primicia que se entregó, ¿no? Tiene que contarse 7 semanas más un día para la segunda vez que se tiene que peregrinar, y que es la cuarta Santa Convocación y la segunda fiesta, ¿no? 50 días se contaba y se festejaba Shavuot o Pentecostés, que es simplemente 50 días, Penta, ¿no? Esa es la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Esa era la cuarta Santa Convocación, y que era de peregrinación nuevamente al templo, ¿no?
mencionamos las tres santas convocaciones: Pascua, panes y levadura y primicias. Terminaba, volvían a sus casas, 50 días, otra vez regresaban a Jerusalén. Correcto, ya vamos 4. Hamatzot o panes sin levadura es la primera fiesta, la segunda es Shavuot o Pentecostés. Ya tenemos 2 fiestas solemnes, ya tenemos 4 santas convocaciones. Faltarían las 3 o incluso 4. Ahora mayormente dicen 7, pero en realidad son 8. Ahora lo vamos a ver. Muy bien, luego pasaba en el séptimo mes. Luego que terminó la Pentecostés o Shavuot, regresaban y luego nuevamente volvían el séptimo mes. El primer día se llamaba la fiesta de Yom Teruah o trompetas. Se hacía sonar un cuerno de carnero, ¿no? Para dar apertura a la última fiesta, ¿no? Acá también hay 3 santas convocaciones que se va a dar apertura con la santa convocación de trompetas. Luego, de ese día, del primer día, venía el día 10. En el día 10 también era un Shabbat, pero importantísimo, que se llamaba Yom Kippurín o se llamaba expiación, el día de la expiación. Incluso la preparación venía desde el 9 en la tarde, ¿ya? Ese día era todas las santas convocaciones, los Shabbats, siempre son días de fiesta. ¿Recuerdan panes sin levadura? El primero y el séptimo día, fiesta. Los séptimos días, cada séptimo día, el Shabbat, ¿no? También tiene que ser de fiesta. Se dice que es el día en que vas a conectar con el Creador. Él mismo te ha ofrecido ese día para que lo busques. Es el día que mejor se debe comer, se debe estar en alegría, en gozo. Pero en el día de la expiación, o Yom Kippurín, pasaba algo fuera de lo común, o era la única excepción. Era la única santa convocación de reposo en la que no había fiesta. Es bíblicamente el único día en el que el Creador te pide que te quebrantes, ¿no? Era el día en el que tú tenías que quebrantarte y hacer mayor teshuvá, ¿no? Porque era el día del perdón. Tenías que prepararte con ayuno, con oración, con quebrantamiento, porque era el día del perdón. Y era un día importantísimo. Voy a ahondar en este día sobre porque no estamos viendo los detalles que se hacían en cada fiesta solemne de los sacerdotes, pero en este caso, solo en este caso voy a ahondar un poquito, mucho más en realidad, porque es importantísimo. El tabernáculo tenía, como sabemos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se hacían todos los sacrificios, ¿no? Todos propiamente dicho, mejor dicho, los korbanot, que significa acercamiento. Todos esos sacrificios, en algún video que ustedes pueden ver en mi página que he hecho, pueden ver sobre los sacrificios, que muchos de nosotros podemos ver que solamente es matanza de animales, pero no es así. Son acercamientos con el Creador. Y hay mucho tema importante para ver. Pero en este día se hacía, explicaba sobre el atrio, que se hacían ahí los sacrificios. Estaba el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Y estaba el lugar santo, donde también trabajaban los sacerdotes. Y había la mesa de los panes de la proposición, donde habían 12 panes que representaban cada tribu de Israel, y cada semana se cambiaban esos panes, ¿no? Luego estaba la menorá o el candelabro, donde solamente mediante esa luz se alimentaban, ¿no? todo el espacio, que era mediante el aceite de olivo, que representaba el Espíritu Santo, ¿no?
Y bueno, y tenemos que en ese espacio también ingresaban los sacerdotes a hacer su trabajo, ¿no? Diario y, ¿no? y semanal y continuamente se turnaban los sacerdotes. Pero más allá, pasando, estaba el lugar santísimo, que era mucho, ¿no? Que era el lugar más santo de de todo el tabernáculo. Y en este lugar estaba el arca del testimonio, que era una caja, y estaba encima el propiciatorio, que era como la tapa, ¿no? Y en este arca del testimonio tenían dos querubines, uno mirándose a uno entre otro mirándose. Y en este lugar se manifestaba la presencia del Creador, lo que se le dice la Shekinah. Se manifestaba el Creador. Y se dio la instrucción de que se ingrese a ese lugar una sola vez al año. El sacerdote podría ingresar solo una vez al año, el día que es Yom Kippurín o día de la expiación. Solo ese día podía ingresar con, con el sacrificio, con la sangre del sacrificio, del sacerdote y del pueblo. Voy a tratar de, ojalá me estén entendiendo, es muy amplio esto, mis queridos hermanos. Voy a empezar con el tema aquí se hacía, uno de los sacrificios que se hacía aquí era el mismo Aarón, que era el sumo sacerdote o el que dejó el reemplazo de Aarón, ¿no? Hacía el sacrificio por él mismo. Y se hacía también un sacrificio por el pueblo. Entonces había sangre de Aarón, del sacrificio de Aarón, y sangre del sacrificio del pueblo. Entonces, él ofrecía esa sangre al lugar santísimo. Aarón representaba a Cristo. Entonces, quiere decir que cuando él llevaba esa sangre ahí, el Eterno, el Eterno otorgaba el perdón al pueblo por la sangre de Aarón, que representaba a Cristo, por la sangre de Cristo. Nótese aquí que también el pueblo presentaba su sacrificio, pero el Eterno no justificaba al pueblo por la sangre que el mismo pueblo presentaba con su sacrificio, sino era justificado con la sangre de Aarón, del sacrificio de Aarón, haciéndose esto énfasis a la sangre que derramaría Cristo en la cruz. Es por eso que la salvación, con todo el esfuerzo que hace el ser humano, no es todo el esfuerzo que hace el ser humano, todo el sacrificio no es suficiente. Es necesario el sacrificio del Mesías. Eso era lo que representaba este sacrificio este día. Por eso era tan importante. Cuando se ponía la sangre del pueblo y encima la sangre del sacrificio de Aarón, entonces era justificado. ¿Y qué cosa había dentro de este cofre? ¿Qué cosa significaba el cofre o el arca del testimonio? Dentro del, del arca del testimonio, ¿ya? Había las tablas de piedra que se le dio con los 10 mandamientos a Moisés. Por cierto, la segunda, porque la primera la destruyó, recuerdan. Esa tabla que fue escrita, las 10 palabras, mejor dicho, pero más conocido como 10 mandamientos, escritas con el mismo dedo de Elohim. Así dice las escrituras. ¿Ah? Miren lo importante que son estas tablas, que en el desierto, todo lo que se le dictó a Moisés lo escribió, vamos a decirlo en un libro, ¿no? No había un libro, ¿no? Pero lo escribió él mismo, todo. Y lo oyó directamente, porque lo dice la misma escritura y el Eterno, no como mi siervo Moisés, que le hablé cara a cara. Cuando dice cara a cara no quiere decir que el Eterno tiene una cara, sino quiere decir que era audible, era directo. Directamente le decía lo que tenía que escribir, ¿no? En esa ley.
esa ley que se le dio el Eterno, y esa que todos mis queridos hermanos, con la irreverencia que tienen, dicen que está abolida, ¿no? Cuando tanta sabiduría ha salido de ahí. Pero bueno, continuando. Audiblemente, escuchaba directamente y él escribía, ¿no? Pero mire qué tanta importancia tiene más aún las tablas, que el Eterno dijo, eso que has escrito, vamos a suponer que es un libro, eso que has escrito, ponlo fuera del arca del testimonio. Pero lo que yo escribí con mi propio dedo, esas 10 palabras, ponlas dentro del arca del testimonio. Estaba dentro. Y dentro también estaba la urna de maná, ese maná que dio el Eterno para que se sustentase el pueblo. Y, ¿no? El Eterno dio el alimento a ese pueblo. Imagínate tú no tener que salir a trabajar, no preocuparte de nada, que tengas el alimento todos los días, ¿no? Así se le dio el Eterno. Pero aún así hubo una transgresión, ¿no? Por el maná. Pero no voy a hablar de la transgresión porque voy a ampliar mucho el tema. Ese pequeño urna con el maná estaba también dentro del arca del testimonio. Y luego la vara que reverdeció. Lo mismo también pasó. Era una vara, pero el pueblo se levantó y querían, o sea, no creían que el ministerio lo había puesto el Creador. Dudaban mucho de Aarón. Y fue mediante esa vara que reverdeció, donde la vara tenía transcrito los nombres de las 12 tribus, y el nombre de Aarón reverdeció esa, ¿no? Ahí reverdeció, entonces fue algo sobrenatural, recién creyeron. Entonces, esa vara también estaba dentro del arca del testimonio. ¿Y qué significaba esto? Hay cosas que el Creador con esto quiere decir. El Creador lo que más detesta y odia es, uno, la idolatría, reflejada en las tablas, ¿no? Porque recordemos, cuando el Eterno entrega estas tablas, mientras las estaba entregando, ellos cometieron el pecado de idolatría con el becerro de oro. Eso quiere decir que el Eterno detesta la idolatría. Y esa evidencia, podemos decirla, y ese testimonio estaba dentro del arca del testimonio, ¿no? De ahí viene el nombre. Entonces, ahí estaba las tablas que hacían recordar al pueblo que ellos cometieron idolatría. 2. ¿Qué detesta también? La murmuración. Cuando el Eterno los sacó del pueblo del Egipto y cuando empezaron a tener problemas, ¿no?, en el desierto, empezaron a murmurar, el Eterno les dio maná, ¿no? Y ese maná hacía recordar que era un pueblo que murmuró contra el Creador. 2. ¿Qué es otra cosa que detesta el Creador? La rebelión. Y eso lo demuestra con la vara de Aarón, ¿no? Cuando el pueblo se rebeló contra Aarón y Moisés, y el pueblo, al rebelarse, no se estaba rebelando contra ellos, en realidad se estaba rebelando contra el propio Creador. Estaba poniendo en duda, en tela de juicio, las decisiones del Creador de haber puesto como líderes a Aarón, ¿no? Y a Moisés. Entonces, esa vara de Aarón representaba la rebelión. 3 pecados que estaban dentro del arca del testimonio, pero cubría la tapa el propiciatorio. Lo cubría para que el Eterno no lo viese, ¿no? Podría decirse de esa forma. Por eso que en el Pacto Restaurado, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar pasajes donde Pablo dice, Cristo o el Mesías o Jesucristo, como quieras llamarla, es nuestro propiciatorio. Cristo propiciatorio, o sea que cubre todo eso. Él cubre esos pecados que hubieron. Y entonces, cuando se echa ahí la sangre del pueblo, del sacrificio del pueblo, ¿no? Porque se establecía un animal para el sacrificio del pueblo, no es suficiente. Entonces Aarón tiene que llevar su sacrificio sobre esa sangre, rociarla, y recién ahí el pueblo encuentra justificación.
la justificación por la fe. Por eso es que es importante la santificación. Ese sacrificio que ha hecho el pueblo mediante ese animal es el trabajo de su santificación, pero no es suficiente. Y eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer, porque la misma palabra del Señor dice, sean santos, porque yo soy santo, ¿no? Entonces, pero aún así no es suficiente sin el sacrificio del Mesías, de su sangre. Esa sangre que era el corbán o el sacrificio de parte de Aarón simbolizaba la sangre de Cristo. Eso era algo que hacía el sacerdote. Lo pueden ver en el libro de Levítico, ¿no? En el libro de Éxodo, cómo era el ritual de, de, de estos animales que eran por el pueblo y por Aarón. Yo lo estoy resumiendo, ¿no? O lo estoy explicando, ¿no? Ahora, otro más que no era solo el único. Ahora ustedes dirán, muy bien, la sangre era para expiar los pecados. La sangre, todos los días había sacrificios en el tabernáculo, pero no se hacían así como lo he explicado en el lugar santísimo. Se hacía en el atrio, todo se hacía en el atrio, ¿sí? Todos los días se hacían sacrificios. Por los pecados de toda la población, cada uno llevaba, ¿no? Y el sacerdote se encargaba de hacer esos sacrificios. Ese pecado, nótese que estaba haciéndose con la sangre, es simbolismo, ¿no? Ese pecado se quedaba dentro del tabernáculo. Ahí se quedaba. Entonces, y esto tiene que ver con la materia, ¿no? No se destruye, solo se transforma, ¿no? Interesante. Bíblicamente. Se dice que todos los pecados quedaban dentro del santuario. Y el día de la expiación del perdón es donde se sacaba el pecado del santuario. ¿Y cómo se hacía con este otro ritual? Se establecían dos animales. Uno dice la escritura, para Azazel, que significa para el maligno, para el mal, para el calumniador, para Satán, Hasatán, como quieras llevarlo, y el otro para el Eterno. Habían dos animales. El que era para el Eterno se degollaba y con eso se limpiaba todo el santuario, ¿no? Que se ha acumulado durante el año. Y luego se entregaba todos esos pecados al otro macho cabrío que era para Azazel. Se le entregaba, se le transfería todo el pecado porque el pecado está ahí. Alguien lo originó y alguien se lo tiene que llevar. Se le entregaba todo a este macho cabrío y luego se le sacaba del santuario, se lo llevaba lejos del santuario y luego se lo lanzaba al desierto a su suerte, ¿no? Esa era la simbología que hacían ellos, ¿no? Incluso algunos judíos enseñan la cultura que se le decía que se le pateaba y se le botaba, ¿no? Vete al diablo diciendo, ¿no? Se le echaba. Esa era la simbología que había, ¿no? He explicado cómo se hacía cada ritual. Ahora, ¿y eso qué? ¿Qué es lo que está reflejando el día de la expiación? Pues se explica de esta forma que tarde o temprano o al fin de los tiempos, todo el pecado que nosotros tenemos se le va a devolver a quien corresponde, ¿no? Y luego se va a echar a este calumniador o Hasatán, como quieran llamarles, se le va a entregar todos los pecados a él. Y eso era lo que significaba este macho cabrío que era para Azazel. Y muy bien, nos quedamos en el sexto, disculpen, en la sexta santa convocación, ¿no? ¿Recuerdan? No, siguen, no se perdieron, ¿no? La primera peregrinación, Pascua, panes sin levadura, primicias, ¿no?
Regresan a sus casas, 50 días, vuelven otra vez para Pentecostés. Regresan a su casa, al séptimo mes, el primer día, trompetas. Al día 10, que inicia desde el 9 en realidad, día de la expiación. Ahí estamos, ahí estamos. Sexta Santa Convocación. Luego de eso, pasamos a la siguiente Santa Convocación, que es Sucot o cabañas. Aquí hacían cabañas, ¿no? Fuera de sus casas y congregaban de esta forma que se llama. Este sí era una fiesta, la fiesta de las. Esta era la tercera fiesta, fiesta de cabañas. Y duraba también 7 días y al octavo día había otra santa convocación. Y esto es como se le conoce como Shemini o el día octavo. Muy bien, hemos hablado de las fiestas solemnes. Y ahora, ¿qué representan? Ahora vamos por lo que representan. La Pascua representa la salida de Egipto, ¿no? Está en el libro de Éxodo, representaba pues que el Eterno pasara por alto los pecados de Israel. O sea, todos los que tenían marcados con la sangre del cordero su puerta, por ahí no pasaba el ángel que el Eterno había mandado un ángel para matar a todo primogénito. Y con esto se evitaba de que mueran los primogénitos de Israel, ¿no? Y los panes sin levadura, ¿no? Eran para un recordar de la vida amarga que tenían en Egipto, ¿no? Y las primicias, pues eran los primogénitos, ¿no? Que habían sido salvos en este momento o en esta época, porque murieron todos los primogénitos de los egipcios. ¿Correcto? Luego de haber pasado el Mar Rojo, todo esto, saliendo ya de Egipto, pasaron 50 días y en el monte Sinaí se le entregó la Torá. El Eterno le entrega la Torá. Y eso es lo que significa Pentecostés, es una fiesta, ¿no? La entrega de la Torá. Ahora, ¿cómo esto significa en nuestros días como cristianos? Lo que le he explicado, el simbolismo histórico, pero el simbolismo espiritual, porque estas fiestas han sido cumplidas, ¿cierto? Pesaj o Pascua simboliza la muerte del Mesías, de nuestro Mesías Jesucristo, ¿no? Porque Pablo también lo dice, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo, como el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La fiesta solemne de Pascua que siempre se hacía, simbolizaba el regreso del Mesías para quitar el pecado del mundo. Ya no se liberta de Egipto. Egipto significa el pecado. Entonces, Cristo nos liberta del pecado mediante esta fiesta de la Pascua. Luego viene panes sin levadura, que significa Cristo quitando las levaduras, bíblicamente significa pecado. Cristo quitando el pecado de cada uno de los que se convierten o van hacia Él, ¿no? Panes sin levadura, siendo nosotros ya panes sin levadura, sin pecado. Nos quita el pecado de nosotros, ¿no? Las primicias vendrían a ser los primeros resucitados. Cuando Cristo resucita, con Él resucitan un grupo de personas. Por eso es que cuando vemos en el Pacto Restaurado o Nuevo Testamento, ¿no? María Magdalena lo quiere tocar y le dice, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre,
¿no? Voy a mi padre y a vuestro padre, ¿no? Él iba a subir, sube con las primicias, ¿no? Ahí lo dice el Nuevo Testamento, como es más conocido, que ese día resucitaron, se abrieron tumbas y con él subieron las primicias, los primeros, ¿no? Él siendo la primicia en realidad, sube hacia el Padre. Ahí cumple, se cumple Pascua o Pesach, se cumple Hamatzot o panes sin levadura, y se cumple Omer Reshit o primicias. Se cumplen ahí las tres fiestas, ¿no? Las tres santas convocaciones. Luego, ¿qué les dice el Mesías a sus discípulos cuando ya están ahí? Porque él se quedó 40 días, recuerden, en las Sagradas Escrituras dice se quedó 40 días. Les dice, no se vayan de Jerusalén, porque les vendrá el Espíritu Santo para que tengan poder y prediquen el Evangelio. ¿Es así? Correcto. Cristo se queda 40 días en la tierra y luego asciende a vista de los discípulos, ¿no? Asciende. Y miren lo que pasa, y esto lo vemos en el libro de Hechos, ¿no? Y que muchos de mis hermanos dicen, aquí nace la iglesia, ¿no? Pero no es así, la escritura no dice así, aquí nace la iglesia, no dice así. Ahí pero volvamos a la fiesta para no perder el hilo. La fiesta de Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, el Mesías se va, y en el libro de Hechos dice muy bien que el día de Pentecostés, mire, estaban celebrando el día de Pentecostés. ¿Se dan cuenta? En el día de Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo como lenguas repartidas para los discípulos, ¿no? Y ahí es cuando Pedro, ¿no?, da su discurso y llega a los primeros convertidos. Y dice, y se agregaron, no dice nace la iglesia, dice, y se agregaron a la iglesia 3000, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la iglesia no nace ahí. Ese es otro estudio, que en realidad la iglesia o la congregación nace en el Israel del desierto. Ahí está la primera congregación. Y esto era un continuar. Muy bien. Y ahí está la cuarta santa convocación, que es Shavuot o Pentecostés. ¿Se dan cuenta? Cómo las fiestas solemnes o santas convocaciones que lo hacían cada año como un simulacro, estaba dando señal a que se iban a cumplir, ¿no? Pero faltan tres más. Faltan tres más. Ya, las llamadas trompetas, ¿no? ¿Dónde se están cumpliendo las trompetas? Porque las trompetas era una santa convocación de aviso de que llegaba la expiación. Acá en el tema de las trompetas hay muchos acontecimientos que se han dado durante la historia sobre terremotos, ¿no? Sobre acontecimientos fuera de lo común, ¿no? Y que hace ver a los eruditos o estudiosos que ya las trompetas se han dado, ¿no? Y que ya estamos en la época después de la trompeta que sigue, expiación, correcto. Y que ya estamos en expiación, que estamos en la fiesta de Yom, en la santa convocación, no fiesta, porque santa convocación, que estamos en Yom Kippurín o día del perdón. Y esto el libro de Hebreos nos lo hace, nos da énfasis. Si nosotros leemos al detalle el libro de Hebreos, nos dice que el santuario ya no es terrenal, sino es celestial. ¿Qué quiere decir? Que el santuario está allá en el cielo y allá está Cristo, porque cuando se hace el derramamiento del Espíritu Santo acá en la tierra, a Cristo lo estaban ungiendo en el cielo como sumo sacerdote, porque eso es lo que él iba a hacer, y ahora en este momento está como sumo sacerdote,
¿no? Él expiando los pecados. Por eso que el libro de Hebreos dice que queda atrás, ¿no? Queda abolida. Cuando ahí leen la palabra abolida, en el libro de ley piensan que están aboliendo la ley, no. Queda abolida el sacerdocio levítico, y es por eso que ya no hay sacerdocio levítico en este tiempo. Si bien es cierto, el pueblo de Israel allá quiere tratar de reconstruir el templo, y está tratando y no lo logra, no hay ese templo porque ya el templo ya no es físico. Por eso es que mm, por eso es que decimos que estamos en dispersión, ¿no? Por eso que esto se cumple también con el Mesías cuando se entrevista o conversa con la samaritana, ¿no? Y le dice, créeme mujer, llegará el día en que adoren en todas partes del mundo, porque la samaritana, recordemos, para entrar en contexto, las samaritanas son parte de las tribus, de las 12 tribus. Recuerden que son 12 tribus de Israel, y 10 tribus se perdieron por el pecado de Salomón, ¿no? Salomón cometió un pecado, y las consecuencias del pecado de Salomón fue que se rompería el reino. Con Salomón el reino estaba unido, y por amor a David eh, queda los reinos del sur, donde estaba Judá, ¿no? Ahí están los judíos. A veces nosotros creemos que los judíos son todo el pueblo de Israel, y no es así, y eso pensamos porque no leemos las escrituras, ¿no? Los judíos solamente son la tribu de Judá, y bueno, también parte de la tribu de Leví, ¿no? En su mayoría son del sur, ¿no? Entonces ellos quedan por amor a David. Lo dice la escritura cuando el Elohim habla le dice a Salomón que su pecado tendrá consecuencias, que se romperá el reino, 10 tribus se esparcirán, y la tribu de Judá con Leví, que son del sur, quedará por amor a David, ¿no? Entonces, dentro de esas 10 tribus perdidas, son parte de ellos son los samaritanos. Entonces, cuando toma el reino estas 10 tribus, el líder de esta tribu, por no querer, por miedo a perder su poder, ya no permite que estas 10 tribus vayan a Jerusalén como debería ser para adorar al Eterno. En su reemplazo, en los lugares altos, en otros lugares, comienza a establecer, a levantar altares para que vayan a adorar ahí. Cambia también los días de las santas convocaciones, ¿no? Y entonces esto se vuelve, como diría un mexicano, se vuelve un relajo, ¿no? Y pasan años, años tras años, y ya estas personas, los samaritanos, no sabían a quién creer, porque sus antepasados le decían que tenían que adorar allá en los montes, y los judíos decían que tenían que adorar en Jerusalén, como se les había asignado en las escrituras, ¿no? Es más, el líder de las 10 tribus comienza a hacer ellos mismos, hacer rituales como los levitas, pero los levitas, los de la tribu de Leví, pues se van viendo que está haciendo apostasía, que está haciendo mal, porque ellos conocían la escritura, se van, no participan en eso. Entonces él comienza a sacar sus propios sacerdotes. Muy bien, en base a todo esto, la samaritana viene de esa cultura. Por eso que le dice, maestro, nuestros padres nos dicen que adoremos, que debemos adorar ahí en el monte, pero ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén. Eso le dice el Mesías, pero revisen esa parte. Y el Mesías le dice, créeme mujer, llegará el momento en que adoren no solo en Jerusalén, sino en todas partes. ¿Ven cómo el Mesías ya estaba profetizando? Llegará el día en que adoren en todas partes del mundo, y adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario, y tales adoradores desea el Eterno, ¿no? Esos adoradores, parte de esos adoradores que están en todo el mundo, ¿no? Que somos
parte de ese grupo, de ese remanente que buscamos caminar con el Eterno, eso es lo que estaba profetizando. Ya no estás sujeto a un tiempo, a un espacio, disculpen, ya no necesitas ir hasta allá, hasta Jerusalén. Ahora vas a adorar en donde tú estés, en espíritu y en verdad, ¿no? Cuando habla en espíritu, está refiriéndose a lo que no hemos llegado de Génesis. Nos hemos quedado en el versículo 14, en el día cuarto nos ha dado paso a hablar de las fiestas solemnes, y estoy hablando de las fiestas solemnes de los Moadín, ya de una hora creo. Pero cuando habla en espíritu y en verdad, está hablando en referencia a la parte porque vamos a leer más adelante, que dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen significa representación, y semejanza viene de demut, ¿no? Que es eh, semejanza, quiere decir que tiene que ser a la actitud o a la forma de ser o al modelo del Eterno. A eso se refiere cuando dice en espíritu, ¿no? De acuerdo a lo que fuiste creado, tu propósito, ser imagen y semejanza del Creador, ¿no? No con tus propias condiciones, no con tu propia Torah, no con tu propia instrucción, tu propia dirección, tu propia enseñanza, no. Con espíritu, por la cual fuiste creado para ser imagen y semejanza, espíritu, con ese propósito y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta es la verdad, las Sagradas Escrituras, la misma Escritura lo dicen. El Mesías lo dijo en el Getsemaní, cuando oraba por sus discípulos, le dijo, Padre, no pido por el mundo, pido por estos que me diste. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. A eso se refiere el Mesías cuando dice, llegará el día en que adorarán en todas partes del mundo, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores quiere el Padre, y tales adoradores es necesario. Muy bien, nos hemos alejado un poco, creo, y estábamos en el día de la expiación. Estábamos hablando del templo. El templo ya no es terrenal, no, ahora es celestial, lo dice el libro de Hebreos. El sacerdocio ya no es levítico, sino es del Mesías en el orden de Melquisedec, ¿no? Que vemos en el libro de Génesis, eso está mucho más adelante, que hay un personaje que es Melquisedec, pero lo importante de ese personaje es que no tiene genealogía. ¿Qué quiere decir? Que no tiene principio ni fin, y hacía referencia al Mesías, ese sacerdocio que era al que apuntábamos, y el que está establecido en este momento. Él está en el cielo, no, o como conozcamos el nombre de donde esté, que está en el templo celestial, cubriendo los pecados de todas las personas que van hacia él día a día, ¿no? Cubriendo, haciendo esos acercamientos con el Creador, o sacrificios, como quieran llamarlos. Como le vuelvo a repetir, en hebreo es corbán y significa acercamiento. Tenemos que ver ya las escrituras de forma espiritual y no de forma literal, porque si no, lo transgiversamos y lo paganizamos. Esos acercamientos lo está haciendo el Eterno. El Mesías con el Eterno está haciendo los acercamientos. Ahora, ya se acabó, entonces estamos por culminar esa santa convocación. Llegará el momento en que el Mesías, porque él mismo dijo, el tiempo no se sabe, pero llegará ese momento, y será cuando menos lo pienses, en el que él salga del templo celestial, pero salga ya para entregar todo eso. ¿A quién? ¿Se acuerdan de Azazel? Se entregue a quien corresponde. Y lamentablemente, queridos hermanos, cuando dice las escrituras que cuando salga, pues se entregará el pecado a quien corresponda, y con ello a quienes se quedaron con el pecado. Por eso es importantísimo el Evangelio, mis queridos hermanos.
si tú aún no has entregado tu vida al Eterno, al Creador, no has entregado eh, tu, tu suerte al Mesías, tu vida completa al Mesías, es tiempo de hacerlo ya. Porque es gratuito, porque fuiste creado a imagen y semejanza por un propósito, hacer del Eterno. Cuando cae, no hemos llegado a esa parte con Eva y Adán, cuando caen por la serpiente, se rompe el propósito de la creación, pero el Eterno va a recuperar su soberanía y ha establecido tiempos para hacerlo. Llegará el tiempo en que ya se cumpla este tiempo de expiación y no puedes quedarte con tus pecados. Entrégalos, entrégalos al Mesías, entrégaselo para que sea mediador con el Padre y seas salvo. Ese es el fin de esta santa convocación. ¿Para qué? Para que prosiga la séptima santa convocación y que es de fiesta, la de tabernáculos, que representa el milenio. Y una vez que pase el milenio, viene el octavo, el Shemini, que significa tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, que simboliza la eternidad. Había otras santas convocaciones o Shabbat que eran las lunas nuevas también. Ahora, por la dispersión en la que estamos, lamentablemente estamos muy alejados a veces podemos con dificultad encontrar el calendario hebreo, ¿no? Pero es muy complicado para nosotros, a menos que estamos en este continente. Pero no es complicado el saber del séptimo día. Te invito a que revises las escrituras. Si tú ya lo estás haciendo, gloria sea al Eterno, que estés compartiendo con el Eterno esos días de refrigerio que nos ha otorgado el Creador. Séptimo día, el Shabbat, como día para buscar al Eterno y poner en práctica lo que Él hizo, santificarlo desde Bereshit, desde el principio. Estamos leyendo el libro de Génesis y en el camino de leer el libro de Génesis hemos tocado un tema de Levítico 23. Con ello me he dado la oportunidad, nos hemos dado de revisar las santas convocaciones. Voy a cortar hasta aquí el video porque se ha vuelto bastante amplio. Me he quedado en el capítulo, en el versículo 14, y tal vez podamos. El versículo 15 dice: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Vean que aquí establece para separar la luz de las tinieblas, que es diferente, vuelvo recalco, a lo que se dice en el versículo 3, que se habla más que nada de la sabiduría. Y acá cierra diciendo: fue la tarde y la mañana el día cuarto. Acá se establece. Algo que puedo recalcar o mencionar acá también es sobre el sol y la luna. La luna no tiene luz propia. La luna es el reflejo del sol, ¿no? Eso es algo importante que mencionar acá. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con un pasaje del Nuevo Testamento, como lo conocemos más, o Pacto Restaurado, dice: de gloria en gloria. ¿Han leído esa parte? De gloria en gloria, ¿no? El sol y la luna, ¿no?, nos da una enseñanza también del reflejo. Nosotros debemos ser reflejo del Eterno. Cuando tú convives con alguien por mucho tiempo,
Y si esa persona tenía muchas virtudes, muchas cualidades, tú puedes asimilar esas cosas. Por eso cuando tenemos hijos tenemos que tener cuidado. Los hijos son un reflejo de los padres, dicen, ¿no? Y es así. Cuando hablamos del sol y la luna, nos da una enseñanza de que para ser hijos de Elohim debemos ser reflejos de él. Por eso dice a imagen y semejanza. Ese fue el propósito. Lamentablemente fue roto por el pecado, pero debemos volver a hacer teshuvá, arrepentimiento, teshuvá, volver para ser imagen y semejanza. Tenemos que ir en ese camino para ser el reflejo del sol, ¿no? Esa analogía del sol y la luna que nos lleva al pasaje del Nuevo Testamento que dice, y de gloria en gloria, ¿no? Cuando nosotros transformamos nuestra vida mediante las escrituras, podemos coger esa gloria del Eterno y ser de gloria en gloria. Y para no ser piedra de tropiezo, sino para dar gloria al Eterno. A eso quería llegar. Cuando nosotros decimos gloria al Señor, gloria al Eterno, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando. Cuando nosotros somos imagen y semejanza y buscamos al Señor, ahí estamos siendo gloria, de gloria en gloria. Nos estamos amoldando, estamos haciendo teshuvá, estamos volviendo y cambiamos, hacemos metanoia, cambio de mente y volvemos al Eterno y entonces dejamos de ser piedra de tropiezo y somos una imagen, buscamos ser una semejanza al Creador para ser la verdadera gloria del Eterno. La gloria que tú buscas no está en el gritar en las denominaciones gloria Señor, gloria, gloria, gloria. La gloria está en el trabajo que tú tienes que hacer con oración y por la misericordia del Señor hacer su imagen y tienes que ser esa gloria para que sea testimonio para los demás y enaltezcas así a tu Creador, a tu Eterno, al Todopoderoso. Muchísimas gracias. Voy a continuar con otro video para continuar el quinto y el sexto día de la creación. Estamos en el capítulo 1 de Génesis. Que la bendición sea para cada uno de todos nosotros y que el Eterno siga bendiciéndonos y nos dé ese shalom que necesitamos. Amén.